Hola, 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 esto es El Faro Informativo. Bienvenidos una vez más y muchas gracias por acompañarnos diariamente. Nunca como ahora una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos causa tanta inquietud en la cúpula de Nicolás Maduro. En el marco de la gran cantidad de hechos que demuestran la violación de los derechos humanos de civiles y militares, de celdas de suplicio como la tumba en el Servicio Bolivariano de Inteligencia o la Casa de los Sueños en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en su sede principal de Boleíta en Caracas. Se prevé que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite a Venezuela entre el 3 y el 8 de febrero del 2020 en una observación in loco que consiste en observar e informar a la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ya que el método que más usan los organismos internacionales, entre ellos la Organización de Estados Americanos, Organización de las Naciones Unidas, Organización Internacional de Trabajo, entre otras instituciones, como manera de observar los estándares nacionales de protección de los derechos humanos. La comisión también realiza visitas in loco con la finalidad de analizar temas específicos que son materia de relatorías como las condiciones de los centros penitenciarios y el estatus jurídico de los detenidos, situación de los trabajadores migrantes y sus familias, libertad de expresión, entre muchos otros más. Una vez que realizan la visita, esas relatorías presentan un estudio a nivel del hemisferio sobre él o los temas de estudio, soportándolo principalmente en las observaciones in situ que han realizado en el país que invita a la comisión. Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de Estados Americanos, institución que ha mantenido una situación bastante conflictiva con Nicolás Maduro, además de que la comisión no fue invitada por su gobierno, sino por Juan Guaidó en su figura de presidente interino. Para nadie es un secreto que desde el año 2014 la situación de violación de derechos humanos en Venezuela se ha agudizado. La estructura de poder del gobierno en combinación con los tribunales, las fiscalías, los cuerpos de inteligencia y las policías y cuerpos militares del orden público. El objetivo principal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es entrevistarse con víctimas de violaciones a los derechos humanos en Venezuela o con sus familiares, entre los que estarán presos comunes y políticos, enfermos que no han recibido la necesaria atención médica, también sindicatos, estudiantes, mujeres, autoridades de las universidades autónomas, entre otras más. Y aunque el Estado venezolano está obligado a garantizar que el trabajo de la comisión se realice sin ningún tipo de interferencias, así como a brindar todo el apoyo que sea necesario para el éxito de esta visita, el conflicto político existente en el país amenaza el éxito de la visita porque funcionarios en la frontera han manifestado que la orden es que los miembros de la comisión no entren a territorio venezolano. La última visita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo a Venezuela fue la de mayo de 2002 por invitación del entonces presidente Hugo Chávez Fría, para que constatara la situación del país. Era un escenario totalmente distinto porque entonces los cuerpos de seguridad no ejecutaban acciones violatorias de derechos humanos en la magnitud de las que sí ocurren ahora en Venezuela. Hoy en día las organizaciones de derechos humanos en Venezuela prevén que los organismos de control en la frontera o aeropuertos no permitan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre a Venezuela, pero se están preparando para que las víctimas de violación de derechos humanos o familiares se acerquen a los consejeros en la frontera con Colombia. El reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece sobre las observaciones in loco que se practicarán por una comisión especial designada a ese efecto. El artículo 54 determina que el miembro de la comisión que sea nacional o que resida en el territorio del estado en donde debe realizarse una observación in loco estará impedido de participar en ella. A su vez, en el artículo 55 se lee que la comisión especial organizará su propia labor. A tal efecto podrá asignar a sus miembros cualquier actividad relacionada con su misión y en la consulta con el secretario ejecutivo, a funcionarios de Secretaría Ejecutiva o el personal necesario. Más importante es el artículo 56, donde queda establecido que el Estado que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una observación in loco u otorgue su anuencia a dicho efecto, concederá a la Comisión Especial todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su misión. Y en particular, se comprometerá a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que hayan cooperado con ella mediante informaciones o testimonios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se propone darle cumplimiento al artículo 57, en el que se establece que la Comisión Especial o cualquiera de sus miembros podrá entrevistar libre y privadamente a personas, grupos, entidades o instituciones. Seguramente el punto E de ese artículo es uno de los que representa mayor obstáculos porque le da a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acceso a las cárceles y a todos los otros sitios de detención e interrogación y podrán entrevistar privadamente a las personas recluidas o detenidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos parece dispuesta a cumplir su misión en materia de derechos humanos en Venezuela, aunque el gobierno de Nicolás Maduro tenga resistencia a permitirle el ingreso al país. Ojalá que dentro de las cosas que les relaten las víctimas del régimen, les hagan saber el menú que le dan a los presos en Venezuela, que va desde arroz medio crudo o animales domésticos. Una parrilla de carne de gato se ha convertido en una costumbre para los privados de libertad en la cárcel de Yare 3, en el estado Miranda. Así lo explica Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad. El especialista en derechos humanos realizó recientemente una denuncia al respecto. No es la primera vez. Hace 2 años también se alertó sobre lo que estaba ocurriendo en los centros penitenciarios del país ante la escasez de alimentos. En aquella oportunidad, una comisión de Misión Nevado integrada por un médico veterinario entró a las instalaciones del penal con el aval de la directiva del momento y uno de los presos líderes. Luego de esa primera visita se desentendieron y alegaron que era imposible extraer a los animales. Una de las rescatistas en la entidad, que prefirió no ser identificada, insistió por su cuenta y junto a otro proteccionista logró la vacunación y esterilización de varios de los animales, entre ellos perros y gatos. Se le permitió que trasladara a algunos afuera del recinto carcelario hasta que fueron removidas las autoridades. Hicimos un censo de 200 animales entre felinos, caninos, patos, cochinos, pollos, de los cuales pudimos salvar a 29 caninos que nos dejaron sacar con la ayuda de un autobús que se dio el mismo penal. Los otros desaparecieron. En Yare 1 y 2 no hay casi animales y los que hay están esterilizados, dice al ser consultada sobre la jornada. La mujer apunta que el director actual del penal está al tanto de lo que continúa ocurriendo en las instalaciones, pero niega que se deba a fallas en la distribución de alimentos. Él dice que los presos tienen su comedor y sus 3 comidas diarias y que el comer gatos o perro lo hacen por hacerlo, por tener ansias de acabar con algo y ya, agrega. Pero para Nieto Palma, aunque la situación se ha tornado normal para los privados de libertad y sus familias, finalmente obedece a una crisis general que ha ido en aumento en los últimos 4 años. Y aunque son ellos quienes impulsan las denuncias, en muchas ocasiones prefieren dejarlo pasar por las represalias que se toman desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El hacinamiento es una de las principales fallas que al final desemboca también en la falta de alimentos. Entre enero y julio de 2019, en 203 centros de detención de los 15 estados monitoreados, cuya capacidad es de 3.734 personas de ambos sexos por solo 48 horas, se encontraban detenidos 19.028. Se pudo determinar que en solo uno de esos 203 centros monitoreados, los detenidos reciben una dieta esporádicamente. Ninguno da alimentación diaria o 3 veces al día, se informa en el documento. La situación de hambre en las cárceles es general y en los centros de detención preventiva es hasta más grave. Una taza de arroz medio crudo, el agua con el que hacen los espaguetis, no les dan caraotas sino el agua donde las cocinaron. El problema de la alimentación en las cárceles es muy grave. Hay reclusos muertos por desnutrición y en los calabozos ni siquiera les dan comida. No tienen comedor, si el familiar no les lleva la comida todos los días, no comen, apunta Nieto. Y desde Una Ventana a la Libertad se ha intentado proveer de alimentos a los encarcelados, sin embargo, los pocos recursos con los que cuentan les impide obtener un mayor alcance. Entre octubre y noviembre del año pasado formalizaron la denuncia en una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito. También presentaron un informe ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y esperan seguir alzando su voz ante los organismos internacionales. Su próximo informe será publicado en febrero y tiene como materia principal la necesidad de dar atención médica a la población carcelaria, en la que actualmente una tuberculosis ya se presenta como una gripe regular. Bueno, nosotros ya veremos cuáles de las desgracias que viven estos seres humanos quedarán plasmadas en ese informe. Por ahora nos despedimos por hoy.
No olvides darle like y compartir. Esto es El Faro Informativo. Chao, chao.